Cierre de mercados. La actualidad al minuto. Pasan 42 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y esta tarde saludamos a Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Isabel, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues muy buenas tardes, muy bien, ya de viernes. Ya es viernes. Con la mente en el fin de semana. Con la mente en el fin de semana, y fíjate, estaba hablando un poco, pues en vísperas de mañana, 14 de febrero, estaba hablando ahora con la Asociación del Dulce en España, con Produlce, es que cualquier ocasión puede ser buena, ¿verdad?, para disfrutar de un buen chocolate. Es algo absolutamente que va con nuestra tradición para expresar emociones, pero da lo mismo sea San Valentín que cualquier otra fecha. Donde esté un buen chocolate, que se quite cualquier otra cosa. Totalmente. Como dice el refranero español, a nadie le amarga un dulce y además el chocolate con una alta concentración de cacao es muy sano para la dieta. Sí, exactamente. Lo estaba diciendo de cómo estaban los consumidores, cada vez somos más conscientes de también no solo cuidar la forma de ese bombón, sino también el fondo, y pues cómo van creando, van innovando en pues distintas fórmulas, pues sin gluten, veganas, etcétera. Pero vamos a lo no interesante tanto como el chocolate, que encima desde el punto de vista geopolítico es esa conferencia en Múnich que se está celebrando este fin de semana. Yo creo que los que acuden a esta conferencia, 60 jefes de Estado y de Gobierno, 15 provienen de la Unión Europea, tienen muy presente el discurso del vicepresidente estadounidense del año pasado, J.D. Vance, y están un poco a la expectativa de ver este año Marco Rubio, el secretario de Estado, ver un poco cuál va a ser el mensaje y de si Europa tiene que empezar a temblar de nuevo o no. Sí, realmente la situación es crítica. Y bueno, pues ha habido un cambio de paradigma a escala internacional, ya no tenemos la energía barata, la defensa gratuita, y bueno, pues ha cambiado el nuevo orden económico internacional. Hay que pensar en el ideólogo de Trump, que es Stephen Miller, y luego, bueno, pues el propio título de la conferencia de Múnich, Bajo destrucción, ya me parece suficientemente ilustrativo, ¿no? Se ha presentado un informe. Y bueno, pues estamos ante una nueva situación. En Estados Unidos, con Trump a la cabeza, pues se han salido de 80 organismos internacionales, se han salido de la OMS, de la ONU Palestina, de la UNESCO, y la OTAN la están dinamitando desde dentro. Entonces, pues hemos pasado de la época de los acuerdos internacionales, de las instituciones multilaterales, a el lanzagranadas, ¿no? Y este lanzagranadas es peligrosísimo. Sí. Y bueno, pues también Trump está jugando a boxeo con dos conceptos pues muy serios. Uno es la democracia a escala internacional, pensemos lo sucedido en Venezuela, y luego también el derecho internacional. Entonces, poner contra las cuerdas a la democracia y al derecho internacional es muy grave. Y a veces pensamos, desde esta Arcadia maravillosa que es Europa, pensamos que todo el mundo disfruta de lo que disfrutamos nosotros, y apenas hay un 12% de la población mundial con democracia. Ya, sí. Son dos pilares fundamentales que parece que no entran de momento en el ideario ni en el diccionario del presidente estadounidense, muy pendientes de ese discurso de Marco Rubio. Quizás también hay opiniones enfrentadas por que aparezca solo Marco Rubio, que la delegación estadounidense esté encabezada por el secretario de Estado y no quizás por el mismísimo presidente de Estados Unidos. Ya hemos escuchado antes al canciller alemán Friedrich Merz decir que el orden internacional basado en normas ya no existe como en el pasado. Yo creo que nos tenemos que olvidar del mundo que hemos conocido hace unos días. El mundo ha cambiado, y escuchaba yo antes también al presidente del foro, que fue embajador alemán en Estados Unidos, referirse a Trump como, y era como muy literal y muy clarividente, como hablando de un elefante entrando en una cacharrería, y es que así está siendo. Sí, bueno, totalmente. Estamos hablando del fondo y de la forma, y no acompaña ni el fondo, porque el fondo es muy peligroso,
Y la forma, desde luego, es tremenda, desde desacreditar, insultar, gritar, no sé, zozobrar todo, es tremendo. Estaremos muy pendientes de ver qué sale de esa conferencia de seguridad de Múnich. Es cierto que es una cita que llega con una brecha cada vez más importante entre Estados Unidos y Europa. Europa, yo creo que se nos ha caído la venda de los ojos, o se nos está cayendo, y tenemos que ponernos las pilas, no solo desde el punto de vista de costearnos la defensa, sino también desde el punto de vista de la productividad, de ser competitivos, de que nos están ganando por la izquierda y por la derecha, Estados Unidos y China, por supuesto, pero nos estamos quedando demasiado atrás. Y un poco todo esto también en relación, Isabel, de esta semana, sobre todo aquí en Madrid, sufrimos el efecto de los tractores del campo que volvía a salir a la calle para defender un acuerdo justo con Mercosur, un acuerdo que sigue levantando ampollas, que desde el gobierno de Pedro Sánchez defendían las ventajas que puede suponer abrir el mercado a muchos países de Latinoamérica, pero agricultores y ganaderos que piden las mismas reglas. Aquí en Europa hay unas restricciones terribles sobre los productos, unos controles quizás demasiado exhaustivos, y ahora nos van a inundar productos de Latinoamérica que no sabemos si van a seguir las mismas reglas. Sí, bueno, realmente la situación es muy compleja. Tenemos una zona de crecimiento natural, que sería el mercado interior, y luego pues la otra forma de crecer de la Unión Europea es con los acuerdos comerciales, ¿no? Entonces, esas dos vías de crecimiento nos pueden hacer más fuertes frente a bloques económicos que están creciendo en importancia, como puedan ser Estados Unidos o China. Realmente es un tema estratégico, no se puede parar el crecimiento. Y bueno, pues hay visiones enfrentadas. Tenemos las visiones enfrentadas de los países que se están acercando a esa democracia, a esa Unión Europea, a esa visión, bueno, digamos, de política, de diplomacia, como pueda ser Islandia, que ya ha tenido reuniones para poder hablar de su adhesión a la Unión Europea, e incluso Canadá. Entonces, realmente en el norte pues estamos ganando adeptos, y en el sur el tema del acuerdo Mercosur, que bueno, pues ha avanzado mucho más el acuerdo con India que el acuerdo Mercosur, sí, pues podría ser una excelente noticia para España, por el idioma común y por bueno, pues ese aumento de un mercado natural por el sur, ¿no? Pero sí que es verdad que hay países que se han manifestado en contra, pues por ejemplo pensemos en Francia, sí. Pero sí que es cierto que si Mercosur, el idioma mayoritario fuera el francés, no estaríamos hablando de lo mismo. Pensemos pues acuerdos históricos que ha habido con el norte de África, pues porque le interesaba ampliar su mercado a Francia. Y tenemos también un problema sobre el camino, que es el de hacer realidad la Unión Europea, es decir, los controles fitosanitarios en frontera, pues lo que se ha pedido, que se haya que se genere esa unión aduanera real y que se aumente el presupuesto de esos controles aduaneros, presupuesto en personas, en equipo suficientemente preparado para hacer frente, bueno, pues a ese crecimiento del comercio internacional, y luego también para hacer frente a la digitalización. Hace falta, bueno, pues mapear toda esa, actividad comercial. Y en esa negociación internacional, bueno, pues uno de los puertos que más ha movido ficha y que ha tenido más fuerza negociadora ha sido Rotterdam, perjudicando a puertos naturales como puedan ser los puertos españoles, que bueno, pues tenemos el caso Barcelona, Valencia, sí, que realmente, bueno, pues sí que es cierto que bueno, pues no han negociado con la fuerza que ha negociado, por ejemplo, Rotterdam. Pero aún así han aumentado en volumen y bueno, pues sí que es verdad que hay sectores que no ven con buenos ojos el acuerdo Mercosur. Pero el problema que tenemos en el futuro no es tanto el acuerdo Mercosur, que bueno, con una minoría o con un solo país que tuviera interés saldría adelante de forma de acuerdo condicional, como pasó
como en el euro o pasó con el Brexit, con lo cual no hace falta que todos los países europeos voten a favor de Mercosur para que el tema siga adelante, eso punto uno. Y punto dos, el futuro es mucho más preocupante desde el punto de vista del presupuesto de la Unión Europea. Recordemos que con el COVID Europa se endeudó, que tenemos que devolver esos 750.000 millones de euros a partir de 2028 y esto va a suponer una reducción del presupuesto de la Unión Europea del 24%. Y entonces esto afectará a la política agraria comunitaria, a la PAC y afectará también a los fondos de cohesión. Se ha cambiado el sistema de reparto de ese dinero, del presupuesto europeo, para, digamos, organizar el storytelling de manera que el ciudadano europeo le pase desapercibido, pero vamos a tener un presupuesto europeo un 24% más bajo. Y hay dos posiciones enfrentadas, otra vez con la geografía. Tenemos al sur de Europa que está preocupado con la PAC, los tractores, el sector agrícola y demás, pero luego tenemos la parte norte y sobre todo a partir de Alemania, que, como os podéis imaginar, con el tema de la guerra de Ucrania o con Rusia, lo que les preocupa es el presupuesto de defensa. Claro. Y entonces ahí tenemos a Alemania o Polonia que no están tan preocupados por el tema de la PAC, sino por aumentar el presupuesto de defensa. Con lo cual hay un conflicto intrínseco en, digamos, la naturaleza de la distribución del presupuesto europeo y otro conflicto de una reducción cuantitativa de ese presupuesto europeo a consecuencia de la pandemia. Uh-huh. Cuando empecemos a echar cuentas y seamos conscientes de que ya no vamos a disponer de ese dinero, porque al final pues los préstamos hay que devolverlos y hay que pagarlos, nos vamos a llevar, más de uno se van a llevar las manos a la cabeza. Me quedan ya poquitos minutos, Isabel, pero quería también una valoración de los datos macroeconómicos que hemos conocido hoy. Por un lado, el PIB de la eurozona, un 1,5% en 2025, y aquí los precios que comenzaron el año 6 décimas por debajo de diciembre de 2025. La inflación subyacente la seguimos manteniendo en el 2,6%. ¿Qué valoración haces? Primero, parece que Europa crece, aunque es un crecimiento que todavía sigue siendo bastante raquítico. Destaca España dentro de las grandes economías de la zona euro. Y los precios, abaratamiento de la energía, buena noticia para nuestros bolsillos y también abaratamiento del precio de la luz. Bueno, pues las cifras son buenas. Las cifras, no se puede hacer una lectura mala de las cifras, pero también hay que hablar un poco del espejismo a escala microeconómica. Si uno guarda los recibos del supermercado de hace unos años y de ahora, evidentemente, pues cuando uno iba con 50 euros al supermercado hace unos años, pues podía comprar muchas cosas. Y ahora con 50 euros, pues realmente vuelves con la bolsa con poquísimas cosas, ¿no? Entonces, ha aumentado el coste de la vida. También podemos hablar de la situación de los jóvenes con la vivienda. Bueno, pues ha aumentado muchísimo los precios de la vivienda y esto hace que la capacidad adquisitiva del ciudadano medio, de la familia media española, pues a pesar del crecimiento del PIB, a pesar de esa inflación controlada, menor a la de Estados Unidos, pues la situación no es tan boyante. Sí que hemos tenido un efecto población sobre el PIB, es decir, ha aumentado muchísimo la población española, con lo cual, pues eso ha tenido un reflejo sobre el PIB, pero eso no significa que haya aumentado el salario medio, eso no significa que haya aumentado la capacidad adquisitiva del español medio y pues seguimos teniendo un mercado laboral bipolar en España en el que, pues por ejemplo, el desempleo de mayores de 55 es un problema. Sí. Y luego, pues la competitividad de las empresas, no estamos en una situación en la que haya aumentado el PIB el doble que en Europa, en España, porque las empresas sean tremendamente competitivas y tengamos aquí, pues por ejemplo, un clúster de semiconductores, por decirte un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, tenemos, digamos, la historia de dos ciudades, ¿no? Que diría Dickens, la historia macro
de las cifras macro y la micro. Y luego la micro, sí. que la micro pues es otra historia. Es otra historia, exactamente, es otra historia, otro capítulo del que seguiremos hablando porque se me acaba ya el tiempo. Isabel Jiménez, es un verdadero placer, ha sido un verdadero placer estar charlando contigo en estos minutitos, analizando un poco toda la situación y la geopolítica y la macro y la microeconomía. Vamos a ver los próximos datos si siguen siendo igual de positivos y a ver si finalmente consiguen trasladarse a ese bolsillo que cada vez se resiente más. Isabel, que disfrutes del fin de semana. Gracias de nuevo y hasta pronto. Un abrazo. Igualmente, Gemma. Adiós. Feliz fin de semana y feliz fin de semana también a todos los oyentes. Muchas gracias a ti.